Un saludo para los participantes en el diploma de Gestión Municipal y Desarrollo Local. En esta oportunidad nuevamente me dirijo a ustedes con el propósito de que conversemos sobre algunos aspectos puntuales ya en el cierre de este diplomado. Les recuerdo a los participantes mi nombre, Alfonso León Gutiérrez Londoño, doctor en Administración Pública con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas, consultor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia y de otras instituciones. En esta oportunidad quiero referirme a ustedes a unos aspectos supremamente determinantes y que tienen que ver con la culminación del diplomado, y nos vamos a concentrar en unos 30-40 minutos en unos aspectos que tienen que ver con lo que es la hacienda pública, las finanzas públicas, sus instrumentos, cómo logramos entender de una manera sencilla la importancia de estas herramientas para la gestión pública territorial. Como primero tenemos que considerar el objeto de estudio de la hacienda pública y de las finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen como objeto de estudio 4 variables o elementos muy importantes. El primero son los ingresos, el segundo los gastos, el tercero tiene que ver con el endeudamiento y el cuarto, no menos importante, tiene que ver con lo que se refiere al proveer bienes y servicios colectivos a la comunidad. Ustedes han hecho en el desarrollo del diplomado un recorrido por unas temáticas que inició hablando de lo que era la estructura y organización del Estado. Se refirieron también al tema de la planeación territorial, al concepto de desarrollo local. De igual forma, trabajaron unos elementos de equidad de género, trabajaron también temas asociados a las finanzas públicas de una manera puntual. Y en este caso yo quiero retomar un poco el asunto de las finanzas puesta al servicio de lo que ustedes han conversado y lo que han estudiado hasta este momento. Es claro que el Estado colombiano, ustedes lo determinaron, y concretamente en el territorio, hicieron unos diagnósticos para hacer sus planes de desarrollo, definieron planes. El Estado tiene planes de ordenamiento territorial, tiene planes sectoriales, tiene planes de desarrollo, tiene además plan de inversiones. El Estado, en síntesis, tiene unos elementos desde la planificación materializados en instrumentos de largo, de mediano y de corto plazo. Pero el ciudadano digamos que desde su práctica no reclama tanto los planes. El ciudadano reclama acciones, el ciudadano reclama realizaciones. El ciudadano no queda satisfecho con que en el diagnóstico tengamos un inventario de necesidades básicas insatisfechas, sino que el ciudadano lo que está buscando primordialmente es cuándo se le solucionan esas carencias que tiene. Y es ahí donde juega un papel importante las finanzas del Estado. Me refería ahorita a 4 elementos que hacen parte del objeto de estudio de las finanzas públicas. Para poder satisfacer necesidades colectivas, para poder atender el gasto público social, tenemos que tener unos ingresos suficientes, unos ingresos que nos generen la posibilidad de esa redistribución en el gasto público. Es decir, el Estado requiere unas fuentes de financiación para el gasto público. Y es ahí donde tendríamos que hablar un poco de lo que es el ingreso público. Hay unas fuentes de financiación que tiene el Estado colombiano que podría mirarse desde diferentes lecturas. Desde la hacienda pública, desde las teorías de hacienda pública, mirando los tratadistas, uno podría clasificar el ingreso público como ese conjunto de rentas,
determinadas en los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y hoy, propio del modelo económico que se tiene en el país, un modelo de economía mixta, donde se privilegia de un lado el intervencionismo estatal y de otro lado el no intervencionismo estatal, podríamos señalar que existen un ingreso importante para las entidades territoriales, en su conjunto para el Estado, que son los excedentes de las empresas rentables. Me refiero a las empresas industriales y comerciales del Estado, a las sociedades de economía mixta, a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de régimen mixto y a las mismas empresas sociales del Estado. Entonces, en la hacienda pública miraríamos una clasificación simplemente hablando de tributos, desde los impuestos, las tasas y las contribuciones. Posteriormente volveremos a esta clasificación mirada más desde una lectura desde el derecho presupuestario y cómo agrupamos esta renta del Estado, estas fuentes, en la normatividad hoy reglamentada por el decreto 111 del 96 y sus normas complementarias. Vale la pena entonces señalar dentro de esa categoría de los impuestos que existen una estructura suficiente, me parece a mí, desde el número de tributos, y si hablamos concretamente de los impuestos municipales, existen en el territorio plasmados en los códigos de rentas municipales o estatutos tributarios municipal, como algunos lo llaman, un sinnúmero de impuestos que han sido definidos por la ley, partiendo de esa premisa fundamental de que no existe impuesto sin ley, pero que han sido reglamentados por ese poder derivado que ha otorgado el Congreso de la República a las entidades territoriales. Encontramos ahí, en este caso, unos impuestos importantes como el impuesto predial unificado, como el impuesto de industria y comercio, como el impuesto de circulación y tránsito. Encontramos también otro tipo de impuestos de menos importancia frente al volumen, frente a su recaudo, como degüello de ganado menor, como el impuesto de ventas por el sistema de clubes. Es decir, hay un número significativo de impuestos en el territorio que nos permiten tener unas rentas. No digamos que no podríamos señalar que el uno sea o más importante que el otro. Todos son importantes, todos suman. Lo que quiero significar cuando hablo de los tres primeros a los cuales me referí es que con esos tres primeros el territorio fortalece sus finanzas territoriales y es el mayor recaudo. Y desde ese concepto de eficiencia y eficacia en el recaudo de los tributos, uno podría decir que es ahí donde se centra el componente fuerte que tiene que ver con las rentas del territorio desde el tema de los impuestos. Pero también encontramos otra serie de tributos, encontramos tasas, encontramos contribuciones. En materia de tasas podríamos indicar que hoy no son tan importantes como eran antes de la Constitución de 1991, producto de la redefinición que hacen las empresas del Estado que dejan de cumplir con premisas propiamente keynesianas, propiamente de teoría del bienestar y asistencialistas, y que se convierten en unas empresas rentables que tienen que generar excedentes. Entonces, ciertas actividades que veníamos realizando antes de la Constitución del 91 y de los desarrollos legales posteriores a la Constitución del 91, pues nos quitan como mucho las posibilidades de que las tasas sean un ingreso importante en el territorio. Su direccionalidad hoy está más mirada en recursos de capital que tienen que ver con los excedentes de las empresas estatales. Entonces tenemos en nuestros códigos de rentas un sinnúmero de tributos en su conjunto que vale la pena que ustedes en cada uno de sus municipios revisen. Es un instrumento
fundamental para la gestión pública el Código de Rentas Municipales. Es decir, en ese Código de Rentas Municipales ustedes van a encontrar las fuentes de ingreso que tiene el territorio. Van a encontrar cuáles son esas fuentes posibles de recaudo, revisando un poco ese artículo 345 de la Constitución y el 338 también de la Constitución Política, cumpliendo siempre con ese principio de legalidad. Entonces, ese Código de Rentas, el Código de Rentas mejor nos va a permitir a nosotros encontrar unas fuentes de ingresos del territorio, y son exclusivamente las que podemos en este momento nosotros entrar a recaudar, cumpliendo con el principio de legalidad. Es decir, en el presupuesto público no podemos incluir posibles rentas a recaudar si no están previamente creadas por la corporación, llámese Consejo Municipal o llámese Asamblea Departamental. Entonces, como primero tengo que señalarles entonces la importancia de las fuentes. ¿Qué más tenemos que decir de las fuentes? Bueno, recapitulando, fuentes, impuestos, tasas, contribuciones, ¿dónde las encuentran? En el Código de Rentas, que hay que revisar en un momento determinado, revisar que los elementos de esas obligaciones tributarias que se generan, o que esos gravámenes que se generan y que luego se vuelven obligaciones tributarias, pues sí cumplan con unos principios importantes definidos también en la Constitución Política y en su artículo 363, y que hacen parte de los principios de la tributación, que cumplan con el principio de equidad, con el principio de justicia, con el principio de progresividad, que es muy importante. Entonces, al revisar estos elementos, vamos a encontrar que podríamos en cierto momento hacer ajustes a las bases gravables, hacer ajustes a las tarifas, hacer ajustes en otros elementos no asociados directamente con la obligación tributaria, sino con la gestión en mecanismos de recaudo. Hasta ahí tendríamos entonces un primer componente del estudio de las finanzas públicas, los ingresos, desde lo que tiene que ver con el instrumento interno, es decir, con un código de rentas que ustedes deben revisar, mejorar, buscar que sea óptimo, buscar que esa normativa interna sí permita una adecuada gestión del territorio. Pero además, los municipios tienen otras fuentes de financiación supremamente importantes, y encontramos las transferencias. El municipio recibe recursos del nivel nacional y en algunos casos del nivel departamental. En el caso del nivel nacional, el municipio recibe unas transferencias del Sistema General de Participaciones, SGP, y del Sistema General de Regalías. Y recibe además de otra fuente vía transferencias, que son las cofinanciaciones, pues condicionadas obviamente a unos parámetros establecidos en la norma y a unos requisitos propios de las cofinanciaciones. Esas rentas de cofinanciación me parecen que son fundamentales hoy para lo que tiene que ver con la redistribución en el gasto público social. Tengo que señalar que sin esos recursos es imposible que el territorio hoy, el municipio, cumpla con su propósito fundamental de mejorar calidad de vida. Es decir, el gasto público social en el territorio, la ejecución de los proyectos, las fuentes de financiación de los proyectos tienen un componente fundamental y un componente muy importante, que es SGP. Recuerden que hay unos estudios que nos determinan el grado de dependencia del territorio frente al nivel central. Y el grado de dependencia de las entidades territoriales, concretamente los municipios, frente a la nación, oscila entre un 85 y un 90%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 pesos que tenemos en un presupuesto del municipio, 85 o 90 pesos provienen o tienen un origen que es el presupuesto general de la nación
vía transferencias. Es decir, el 15%, en algunos casos el 10%, generalmente estamos hablando de que ese grado de dependencia es entre el 85-90%, son recursos que genera el municipio. Entonces, mirándolo como lo estaba expresando, de cada 100 pesos que hay en un presupuesto de un municipio, el municipio genera 15 o genera 10 pesos, y que uno diría son presupuestales. ¿Sí? Si están programados en el presupuesto, no significa que efectivamente la premisa se cumpla. Entonces, las transferencias cumplen un papel supremamente importante en el desarrollo local. Cuando ustedes hicieron ese ejercicio de planeación territorial que partió del concepto de diagnóstico y que fueron avanzando y llegaron al concepto del proyecto público, con sus tutores encontraron esa afirmación de lo significativo que es para el territorio tener una buena formulación de un proyecto, tener bien determinado el alcance, las metas antes del proyecto frente a indicadores, cómo estábamos, cómo vamos a estar después del proyecto, un presupuesto detallado, es decir, en síntesis un proyecto bien elaborado, que es lo que nos permite que efectivamente lo ejecutemos de manera adecuada. Y cuando llegamos al costo total del proyecto, con sus docentes, con los asesores que tuvieron en el desarrollo del 15, del diplomado, hicieron ese ejercicio de recrear, de simular las fuentes de financiación del proyecto público, que son fuentes de recursos propios de las que hablábamos ahorita, de los ingresos corrientes del municipio, de los recursos de SGP, de los recursos de cofinanciación, de otros recursos como los recursos del crédito, de aportes de otras entidades, pueden ser del Estado o no del Estado. Es decir, lo que hacemos es una integración de fuentes para atender esa ejecución de una manera adecuada del proyecto. Es ahí donde la responsabilidad desde la parte financiera, porque yo entiendo que lo financiero no necesariamente tiene que verse desde lo contable, desde la ejecución. Yo creo que lo financiero tiene que tener esa connotación de la gerencia, esa connotación de que prendamos las alarmas. Los profesionales que trabajan estos temas, economistas, contadores, los mismos ingenieros que tienen formaciones en las áreas financieras, nos tienen que permitir dentro de la organización hacer una lectura muy distinta de las finanzas públicas. Yo creo que no se trata simplemente de la contabilización, sino que se trata de que en lo previo, en el ejercicio de planificación de lo financiero, logremos recrear, logremos simular escenarios que nos van a llevar finalmente a una acertada ejecución. Podría entonces hasta acá indicarles que la gran fuente de financiación de los recursos o de los proyectos sociales en el territorio tiene que ver con los recursos de transferencia del nivel central, SGP y cofinanciación y el sistema general de regalías. Habrán excepciones de municipios, muy pocos, que tienen unas fuentes propias interesantes y que pueden financiar proyectos con recursos propios, caso municipio de Medellín, municipio de Envigado para algunos temas, entre otros. Ahí donde entonces nosotros tenemos que ser muy responsables en la parte financiera. Si bien el componente financiero del proyecto se va materializando simplemente en los certificados de disponibilidad presupuestal y en la disponibilidad del PAC, es decir, de los recursos de tesorería para atender el gasto de una manera adecuada, pensaría yo que previo a ese ejercicio de ejecución, en la etapa de la planeación, el área financiera debe intervenir para apoyar a los funcionarios de planeación, a los formuladores, para que el escenario financiero sea óptimo, para que el proyecto esté debidamente formulado y para que sí podamos decir al finalizar
el ejercicio contable, el ejercicio de vigencia fiscal que hemos acertado porque hemos mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, vamos recapitulando. Primer concepto de rentas, los recursos propios. Las fuentes las encuentran en el subcódigo de rentas. El segundo, muy importante, las transferencias, en este caso las del nivel central, que hoy están reglamentadas por la ley 715, cuando hablamos de SGP, y hablamos de la ley también del Sistema General de Regalías. Recuerden que las finanzas del Estado, como todo en el Estado, está normado. Hablamos de reglas, hablamos de normas jurídicas, hablamos de leyes, hablamos de decretos, hablamos de resoluciones. Esos decretos pueden ser del orden nacional, departamental o municipal, lo mismo que las resoluciones. Y hablamos en el territorio de actos administrativos como los acuerdos, como las ordenanzas, como los decretos, como las resoluciones del orden departamental y municipal. Ahí tengo que precisarles la importancia de estas normas. En el Estado no es posible si no existe la posibilidad de la norma. Entonces, cuando estamos en el área financiera, también tiene que existir la reglamentación, y ustedes tienen que procurar, cuando están en el ejercicio de sus funciones en lo público, como funcionarios, como asesores, como consultores, los académicos que hacen también este diplomado, tienen que procurar siempre porque exista esa base jurídica, esa base legal que nos permita hacer la tarea dentro de esa lógica y dentro de esa mirada del deber ser a lo que nos obliga la normatividad. Hay otras transferencias que son las del nivel departamental. En el caso concreto del departamento de Antioquia, existen unas transferencias que tienen que ver con apoyos que se hacen desde el nivel departamental a las entidades territoriales. Es decir, el departamento también cofinancia proyectos a los municipios, les apoya en desarrollo de sus políticas públicas departamentales y que son concordantes con las políticas públicas territoriales. Es decir, hay una armonización de el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. ¿Sí? Desde esa coordinación que existe, entonces tanto los niveles, el nivel central como el nivel departamental, son subsidiarios en algunos temas y caso concreto en fuentes de financiación que tienen que ver con proyectos públicos. Entonces el departamento, señalo pues que es el departamento de Antioquia. Habrán unos 2 o 3 departamentos más en el país que pueden financiar recursos, financiar proyectos con recursos propios del departamento, pero hay que mencionar ahí un poco la estrechez financiera que tienen los departamentos. Recuerden ustedes, que participantes en este evento académico, que el departamento como una entidad territorial permanece aún como si no hubiese pasado nada con la Constitución del 91 para ellos. Es decir, todavía el departamento colombiano como una entidad territorial, para él no se han generado unos desarrollos legales que le permitan ese fortalecimiento fiscal y financiero. Los departamentos siguen viviendo hasta hoy de lo que es el arbitrio rentístico. Los departamentos hoy tienen unas fuentes propias, unas rentas propias generadas en los juegos de suerte y azar, en ese monopolio de los juegos de suerte y azar, y ahí encontramos lo que son el chance, las loterías, las apuestas permanentes, el tema de los licores. Otra fuente importante de los departamentos a nivel financiero son los licores, y encontramos que hay muchos departamentos en el país que no tienen hoy empresa de licores o fábrica de licores. Los departamentos viven también un poco de las rentas de lo que es el tabaco y lo que implica este tema, cigarrillos. Es decir, el departamento colombiano
no tiene fuentes de financiación. Y como no tiene fuentes de financiación, el departamento entonces no puede, en su gran mayoría, cooperar financieramente con los proyectos del municipio. Afortunadamente, para el caso del departamento de Antioquia, se tienen esas posibilidades. Se tiene también hacia futuro una premisa bien interesante que tiene que ver con la empresa de Hidroituango, que empieza a generar unos recursos y que van a llegar al departamento y que van a ser parte de esa redistribución para algunos temas concretos del territorio, enmarcadas dentro de los planes de desarrollo de los municipios y del departamento, en esa coordinación que debe existir. Entonces están ese tipo de transferencias que son pues importantes, transferencias del nivel departamental importantes para el caso del departamento de Antioquia. Hay una condición frente al tema de lo que tiene que ver con estos apoyos de transferencias, y la condición es el proyecto, es decir, te cofinancia si hay proyecto, ¿sí? Por eso cuando ustedes hicieron lectura juiciosa, hicieron los ejercicios propios en el marco del diplomado en la temática de proyectos, deben de haber quedado con todo el convencimiento de la importancia que tiene el proyecto público para la realización y para la posterior satisfacción de necesidades colectivas. Proyecto bien formulado, proyecto que esté bien cuantificado, tendrá fuentes de financiación. En este caso estamos hablando de la nación o del departamento. Pero existen otras fuentes de financiación también del territorio. ¿Qué fuentes de financiación adicionales puede tener el territorio? Encontraríamos la deuda pública, ¿sí? Ese es el otro componente importante del ingreso. Si bien lo mencioné como uno de los elementos y de las variables de estudio de la hacienda pública, se estudia por su importancia, por lo que significa. En hacienda pública lo trabajamos muy a un lado, muy separado, pero es una fuente de ingreso, es una fuente importante que se utilizó hacia atrás cuando no existían reglamentaciones muy claras en el Estado colombiano, de una manera irresponsable, y fue lo que nos llevó a tener una deuda pública insostenible, una deuda pública muy alta que no correspondía a la capacidad de pago del territorio. Hoy existen normas puntuales en materia de endeudamiento territorial. Hoy encontramos inicialmente el decreto 358, y posteriormente hablamos de la ley 819 de marco fiscal de mediano plazo, que va reglamentando y ordenando el tema del endeudamiento territorial. Hoy hay condiciones para endeudarnos, hoy hay condiciones enmarcadas en lo que es la sostenibilidad financiera del territorio. Y en esa sostenibilidad financiera del territorio aparece un instrumento al cual me referiré un poco más adelante, que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, que es un instrumento de planificación proyectado a 10 años y que se vuelve un referente en todo lo que es el mediano y el corto plazo. Volveremos más adelante a ese tema. El endeudamiento entonces es una fuente de financiación importante en el territorio. Hay mandatarios que optan por tener una fuente de financiación de manera anticipada para el gasto público, para su plan de desarrollo. Un mecanismo utilizado en algún momento por un alcalde de la ciudad de Medellín fue la emisión de títulos de deuda pública a través de la figura de bonos. Lo que se hace es que se emiten esos bonos pues en el marco de la reglamentación, de las normas que reglamentan el tema, y lo que se hace es realizar esa venta de esos títulos. En el caso de la ciudad se hizo un tiempo récord, en mediodía, en una mañana se hizo la venta. ¿Y qué es lo que tuvo el gobernante? Recaudó de manera anticipada los recursos que necesitaba para la ejecución del plan y los ejecutó a precios de hoy. Y hacia futuro, ¿qué hizo? Prorrogar
la obligación, ese pasivo, en la duración de los 4 años. No es tan fácil pues hoy lo que les estoy contando, porque hay más reglamentaciones, porque los municipios tienen que cumplir con unas premisas, pero es una forma también de buscar endeudamiento mediante una figura propia, en este caso de la emisión de títulos de deuda pública. Entonces el endeudamiento está, y el endeudamiento como mecanismo de fuente de financiación es fundamental para ciertos proyectos, para los proyectos estratégicos. Es decir, en un territorio que vamos a hacer una inversión producto de un proyecto considerado estratégico, entendiendo el proyecto estratégico aquel que genera, que agrega valor, aquel que por sus mismas características no podemos nosotros realizar dentro de una vigencia, sino que se va hacia varias vigencias. Ese proyecto entonces mediante una decisión del Consejo de Gobierno se le da esa connotación de estratégico y empezamos a buscarle fuentes de financiaciones. Ejemplo, un metro en una ciudad, el caso que se está planteando en Bogotá. Es imposible que con periodos de una anualidad, inclusive con periodos de los 4 años del periodo de gobierno, financiemos un proyecto de estos. Entonces hay unos mecanismos donde se puede buscar a través de un análisis serio de las finanzas, es decir, hablamos de análisis estructural de las finanzas públicas, en este caso de la ciudad de Bogotá, y se simulan escenarios hacia dónde podemos nosotros y cuál sería el monto del endeudamiento sin que afectemos la capacidad de endeudamiento y de pago del territorio, y que nos permita pues cumplir con las obligaciones en tiempo oportuno. Entonces es una fuente importante, pero cuando vamos al municipio colombiano, con esa precariedad de los recursos que hablaba, que escasamente generan un 15, un 10% de ingresos corrientes frente al presupuesto total, ustedes van sacando conclusiones que no vamos a encontrar la posibilidad de financiar muchos proyectos con recursos del crédito. Pues no va a ser fácil, porque hacemos los cálculos con los ingresos corrientes de libre destinación del territorio. Ahí está pues como a grandes rasgos y de una manera muy general las fuentes de ingresos que tiene el territorio. El componente ingresos que hablábamos inicialmente cuando definíamos el tema de hacienda pública, cuando dábamos ese concepto y que nos referíamos inicialmente a esa variable que tiene que ver con los ingresos. El segundo elemento que trabaja la hacienda pública, que estudia la hacienda pública, es el gasto público social, ¿sí? Y el gasto público social puede tener una mirada desde diferentes puntos de vista. Generalmente en el territorio lo miramos más desde el concepto del presupuesto, desde el derecho presupuestario. No lo miramos tanto desde el concepto macroeconómico, pero el gasto público es una lógica dentro del Estado colombiano. Es decir, cuando el Estado colombiano realiza diagnósticos, cuando el Estado colombiano determina cuáles son las carencias que tiene, cuando en cada municipio ustedes hacen diagnósticos para planes de desarrollo, cuando ustedes hacen diagnósticos sectoriales, ustedes lo que están marcando realmente es cuáles son las carencias que tiene el territorio. ¿Listo? ¿Y cuál es la lógica de esto? Que solucionemos esas problemáticas que encontramos. No tendría sentido que nosotros entonces planteemos unas carencias y se queden ahí como un inventario. La gran apuesta del gobernante, inclusive cuando está de candidato y que lo materializa en su propuesta de gobierno, en su programa de gobierno, va orientada a eso, va orientada a que él quiere transformar, a que él quiere pasar de un inventario de necesidades, y él quiere pasar a satisfactores. Él quiere mostrarle a sus ciudadanos que durante esos 4 años de gobierno va a hacer transformaciones, y la transformación se hace mediante una óptima redistribución del ingreso, y esa redistribución del ingreso en el gasto público le decimos la asignación de los recursos, y la asignación de los recursos tiene una lógica dentro del modelo económico en el cual nos estamos enmarcando.
Y ahí tendríamos que señalarlo de una manera muy rápida. Tiene que ver con el modelo de intervencionismo o no intervencionismo de Estado. En el caso del Estado colombiano, nosotros hablamos de un modelo económico mixto, donde hay intervencionismo y donde hay no intervencionismo. Nos define la Constitución de 1991, si revisamos artículo 357 de la Constitución Política y el 366, ahí nace una definición muy clara del gasto público social. En la historia de nuestras constituciones, en la historia del desarrollo colombiano, no habíamos encontrado nunca definición de gasto público. Lo encontramos en la Constitución de 1991. Y en esa Constitución de 1991, su artículo 366, se focaliza, nos dicen, el Estado debe de procurar por atender las necesidades básicas insatisfechas en salud, en educación, en saneamiento y en agua potable, vía planes de desarrollo y vía presupuesto. Es decir, la norma constitucional enmarca hacia dónde deben dirigirse los recursos, y de ahí se fortalecen con esa definición de la Constitución del 91, se fortalecen conceptos de transferencias, porque las transferencias inicialmente, recuerden el concepto de descentralización, que uno habla o más bien de clases de descentralización. Uno habla de descentralización fiscal, de descentralización administrativa, y habla de descentralización política. En el caso de la descentralización fiscal, se refiere a los recursos que del nivel central hay que transferir a las entidades territoriales para que ellos atiendan esas responsabilidades propias de la descentralización administrativa. Es decir, el Estado a nivel central le entrega a los territorios la responsabilidad de salud, la responsabilidad de educación, la responsabilidad de agua potable, la responsabilidad de saneamiento básico, entre otros, y entonces también tiene que entregarle recursos. Entonces hay un comienzo más o menos interesante en el gobierno del presidente Betancourt, la ley 12 de 1986, donde nace el impuesto al valor agregado, el IVA, y de ahí hacia acá se van entregando recursos a las entidades territoriales para que atiendan ese concepto de gasto público. Es decir, la transferencia como tal no nace en la Constitución del 91, nace antes, pero si hay un desarrollo legal después del 91 o unos desarrollos muy importantes. Inicialmente la ley 60 del 93, que hablábamos de ingresos corrientes de la nación, posteriormente ley 715 de 2001, que habla de sistema general de participaciones, está el sistema general de regalías, y hay un concepto amplio de gasto público social. Hoy ya no hablamos de esos cuatro componentes que habla el 366 de la Constitución. Vía desarrollos legales, vía ley 60, vía ley 715, se ha ampliado el concepto de gasto público. Para ustedes, en materia del área financiera del Estado, en materia de finanzas del Estado, es muy importante que cuando vayan a arbitrar los recursos vía gasto público, pues tengan muy claro el concepto de gasto público y a qué se refiere. Hay ayudas, reitero, la Constitución, en los artículos que les mencioné, las dos normas a las cuales me he referido, que son de vital importancia para este tema, pero existen los documentos COMPES. Los documentos COMPES se han vuelto en el país, han adquirido esa connotación de una orientación frente al gasto público. Y además hay otro tema fundamental que tiene que ver con la jurisprudencia. En materia jurisprudencial es muy importante también que revisemos el concepto de gasto público. Ahora bien, dependiendo entonces de donde estemos, modelo intervencionista o no intervencionista, dependiendo de ese énfasis que hacen los estados, en el caso nuestro es claro constitucionalmente que el Estado tiene que procurar entregar los recursos porque es su responsabilidad para atender las necesidades básicas de los ciudadanos en materia definida en esas normas constitucionales. Significa entonces que siempre vamos a tener
la posibilidad de esos recursos de transferencias. Obviamente, es importante que ustedes en este momento recuerden que se han expedido actos legislativos, hemos modificado la Constitución Nacional para disminuir los porcentajes de transferencias. Si ustedes revisan la norma constitucional, van a encontrar que inicialmente el techo era el 22%, ¿sí? Ese era el techo. De ese 22% nos estaba significando que de los ingresos corrientes de la nación transferíamos hasta el 22% a las entidades territoriales para que ellos se ejecutaran el gasto público social. Y hoy, vía esas modificaciones a la Constitución, el techo es el 17, es decir, 5 puntos de disminución frente a transferencia significan, a mi modo de ver, menores recursos para atender el gasto público social. Y les hablé de transferencias para ejecutar, porque aquí es muy importante que ustedes recuerden el rol que asume la nación frente al gasto, el rol que asume el departamento y obviamente el rol que asume el municipio como tal. Recuerden que en la nación se definen políticas públicas. Nuestro modelo colombiano está más enmarcado en que las políticas públicas se definen a nivel sectorial, emanan del nivel central. Si bien existen definiciones claras de lo que es la política pública territorial, casi pensaría yo que es imposible tener políticas públicas viables en el territorio, dado que no cumplen con las premisas propias para que sean de lo que estamos hablando, financieramente viables, ¿sí? Sin mirar otros componentes. Un municipio puede tener un buen documento de política pública, por ejemplo, para el adulto mayor, pero no tiene los recursos. Y uno mira esa política pública y no tiene plan financiero y no tiene cifras, lo que quiere decir que esa política pública no está armonizada con la parte financiera, con el componente financiero del territorio. Entonces la nación lo que hace es que define parámetros, nos enmarca el cómo tenemos que hacerlo. El departamento coordina entre la nación, y es una instancia que coordina entre la nación y el municipio, pero es el municipio quien ejecuta, es el municipio quien recibe vía esa descentralización fiscal los recursos para que se ejecuten de una manera adecuada, y es en el territorio, en el municipio, donde sentimos la presencia del Estado, donde el ciudadano siente que el Estado está haciendo presencia porque le está solucionando los recursos, le está solucionando recursos a nivel central para poder atender en el nivel territorial esas necesidades básicas. Entonces el gasto público tiene esa orientación. Habrá lecturas pues desde la macroeconomía, habrán lecturas de análisis sectoriales, habrán lecturas un poco más complejas del gasto público, que aumenta, que no aumenta, que es estacionario, que es cíclico. Es decir, hay un poco de teorías frente al gasto público propias de cada modelo económico, pero también uno tiene que ser práctico en esto. Y yo digo que las finanzas públicas tienen un gran sentido en el territorio. Entonces, en el gasto público, en el territorio, nosotros lo que hacemos es que cogemos esos recursos y los redistribuimos. Esas rentas a las cuales me refería ahora se redistribuyen en funcionamiento, en la deuda y en la inversión. Es decir, hay una proporción de los recursos que recibimos que están orientadas a funcionamiento. Entiéndase funcionamiento, el pago de servicios personales, es decir, lo que tiene que ver con la nómina, es decir, con el pago de los funcionarios, todo lo que implica salarios, horas extras, bonificaciones, vacaciones, entre otros, los gastos generales que necesita el Estado, el nivel territorial, para poder cumplir con su tarea, y las transferencias de parafiscalidad. Ahí está ese componente de funcionamiento. Entonces nosotros sacamos recursos de los ingresos para atender funcionamiento, pero ahí, como les decía ahora, la norma, aparece la ley 617, ¿sí? La ley 617 nos plantea de los techos, nos define unas reglas de operación en la parte financiera, nos busca equilibrar, busca
que en el territorio se hagan unos esfuerzos de los ingresos corrientes y nos limita, nos dice, con sus ingresos corrientes usted debe pagar funcionamiento y deuda, si alcanza, generalmente debe de alcanzar algo porque no hay una fuente de ingreso pues muy amplia en el territorio. Entonces es donde hemos hecho reducción en el gasto, hemos tomado decisiones importantes en el territorio como de aplanar las estructuras organizacionales, hemos hecho reformas administrativas, es el término más conocido, hemos hecho refinanciación de las obligaciones financieras. ¿Para qué? Para poder cumplir con ese propósito de que mis ingresos corrientes sean suficientes para atender el gasto de funcionamiento. Tengo que decirles además que en los municipios pequeños, con los ingresos corrientes del municipio, no se alcanza a pagar funcionamiento. Y es ahí donde de los recursos de propósito general de SGP, la legislación permitió que se le entregaran a los municipios unos recursos, no muchos, pero que permiten apalancar los ingresos corrientes de libre destinación del territorio. Es decir, del nivel central nos ayudan a que paguemos también funcionamiento vía transferencia. Son pocos los recursos, pero es la posibilidad que tenemos. Entonces, en el territorio cogemos ingresos para financiar funcionamiento, deuda. La deuda en el gasto público tiene dos componentes: el componente del pago de la obligación como tal, la amortización a capital es el concepto, y el pago de los intereses. Separamos qué va cada año, qué pago intereses y qué abono a capital, y el gasto de inversión social, al cual me referí ahora cuando estaba hablando de los recursos de transferencia de SGP. El componente más importante tiene que ser el gasto de inversión social. Es decir, nosotros tenemos que optimizar al máximo los recursos de la entidad territorial. Ahora, ese es el gasto desde una lectura, digamos, muy presupuestal: funcionamiento, deuda, inversión. Lo que hay que es enmarcar todos estos tres elementos que he mencionado: ingreso, gasto, deuda. Hay que enmarcarlos en un instrumento importante de política fiscal, que es el presupuesto público. Ahí finaliza todo este tema, está suelto, y yo lo agrupo vía presupuesto público, entendiendo el presupuesto público como el instrumento de planificación financiera de corto plazo, porque es de anualidad, que me permite darle cumplimiento a lo que he planificado en el largo, en el corto y en el mediano plazo. Tengo que señalarles esto: la planeación de largo plazo y la planeación de mediano plazo son sueños, son planes que están ahí, pero que se materializan en la medida que los llevemos al presupuesto público. Si no lo llevamos al presupuesto público, es imposible. Entonces, este instrumento de planificación, que es el presupuesto, uno podría mirarlo desde tres ópticas. Una primera puede ser la financiera, que es la que más estamos acostumbrados a ver. Vemos un presupuesto donde se simulan escenarios financieros, se hacen proyecciones, se determinan análisis financiero territorial para el caso del municipio. Es decir, se hacen unos escenarios financieros. Es el privilegio que nosotros damos en el territorio a este instrumento denominado presupuesto. Pero tiene otras dos lecturas: la lectura jurídica. El presupuesto, como todo en el Estado, obedece a normas jurídicas, y la Constitución del 91, que para efectos de estos temas es muy importante que ustedes lean, relean y repasen permanentemente el título 12 de la Constitución y los desarrollos legales que genera este título 12 de la Constitución, que habla de la hacienda y la economía pública. En ese título 12 de la Constitución se le da la connotación de ley orgánica al presupuesto. Se define que habrán desarrollos legales vía ley orgánica. Entonces, fíjense en dos normas importantes en materia del territorio, que es el de planeación y presupuesto, son normas orgánicas. Esto está mostrando entonces
que para el caso del Estado colombiano, hoy estamos reglamentados por el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y en ese Estatuto Orgánico de Presupuesto se definen las pautas sobre cómo tenemos que hacer el ejercicio presupuestal. Entonces nosotros podríamos señalar que el estatuto, como ley presupuestal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto nos define unos marcos de actuación y ahí aparecen unos principios presupuestales muy importantes. Es decir, a mí me parece que un principio supremamente importante en materia presupuestal es el de planificación, cuando señala la norma que el presupuesto debe guardar concordancia con el plan financiero, con el marco fiscal de mediano plazo, con el plan de inversiones, con el plan operativo anual de inversiones, con el mismo presupuesto de ingresos y gastos para una anualidad. Fíjense la importancia que tiene este principio, porque lo que está mostrando claramente la norma es que vía integración de normas, de presupuesto y de planeación, logramos concretar las acciones para que sean posibles las realizaciones en el territorio frente a la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, es claro que ustedes deben de hacer una revisión muy concreta de lo que son los principios presupuestales. Yo señalé aquí rápidamente el de planificación, pero que obedece, si lo van a mirar, a lo que vieron en el módulo de planeación en el diplomado. Deben revisar otros principios como el de anualidad, la importancia que tiene hoy la vigencia fiscal en el territorio, después de haber agotado otras normas que hablaban de régimen transitorio de reservas, el principio de universalidad, el principio de coherencia macroeconómica, que si bien es muy del nivel nacional, tiene algo de aplicabilidad en el territorio, el principio que tiene que ver con la inembargabilidad, es decir, buscar la disponibilidad siempre de recursos, con universalidad, el mismo trámite presupuestal. Es decir, la invitación es a que ustedes hagan una revisión adecuada de toda esa norma que recoge los insumos a los cuales me he referido hoy como parte de los elementos de estudio de las finanzas públicas y que se concretan en ese instrumento de política fiscal que se denomina presupuesto. Las finanzas públicas, entonces, estimados participantes en este diplomado, son de suma importancia. Es decir, si no tenemos recursos, nada es posible. ¿Sí? Hay que concretarlo así, de manera categórica. Sin los recursos no es posible. Y lo que tenemos que buscar es de tener recursos suficientes, de optimizar bien los recursos que tenemos en el territorio para que la labor sea adecuada y para que finalmente cumplamos con esa premisa que tiene el Estado, que es mejorar calidad de vida. Como siempre en estos escenarios académicos, los estamos invitando permanentemente a que sigan estudiando, a que ahonden, a que profundicen en los temas de su interés, a que pongan al servicio de la comunidad lo aprendido. No se trata simplemente de que al culminar este diplomado es un certificado más que tienen en sus hojas de vida, sino que debe ser más que un certificado que acredita que hemos terminado el ciclo de manera satisfactoria. Son unos conocimientos que ustedes han adquirido, tienen un nuevo ropaje, tienen unos nuevos elementos que les han proporcionado desde la universidad los docentes con los que han compartido, las lecturas que han hecho muy juiciosamente. Queda la tarea de buscar, de profundizar más, de no quedarse con esto y de que pongan, reitero, al servicio de ustedes, al servicio de sus familias, al servicio de la ciudadanía en general, estos conocimientos nuevos y que son pues la esencia para la transformación personal y la transformación de la sociedad. Les agradezco nuevamente la posibilidad de compartir con ustedes
mediante estas metodologías de las tecnologías de la información y de la comunicación. Agradecemos a todas las personas que han participado en el seminario, a los docentes, a la parte administrativa que ha hecho una tarea importante para que esta capacitación sea posible, a los directivos de la escuela, a todos, muchas gracias y les deseo éxitos en sus actividades.